Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos en otra mesa redonda de Bioverse, en este caso en colaboración con el Latin Club, y tenemos aquí también al Daniel León López y a la doctora Mariana Reyes. Y primero, antes de todo, quiero preguntaros, quiero hacer esto un poquito más dinámico. ¿Quiénes de vosotros, por ejemplo, conoce a Linus Pauling? Levantad la mano. ¿Quiénes conocen a Rosalind Franklin? Sí. Vale. ¿Quiénes conocen a Severo Ochoa? Pero ahora, ¿quién conoce, por ejemplo, a Gonzalo Moratorio? Ninguna mano, por no decir pocas. ¿Carlos Juan Finlay? Vale, ninguna. Entonces, pues vemos que tenemos nombres que conocemos mucho: Linus Pauling, Severo Ochoa, un montón, pero luego lo que viene siendo, por alguna razón, investigadores latinoamericanos, pues me ha tocado tener que buscar porque no me viene a la mente ninguno. Así que lo que vamos a hacer hoy es precisamente eso, investigar un poco de los investigadores latinoamericanos más famosos, cuáles son los problemas que han tenido durante su carrera, cómo se desarrollan en las condiciones en las que ellos se sitúan. Entonces, pues primero vamos a comenzar con una pequeña introducción de lo que vendría siendo la vida, pues para empezar, de Daniel León López. Si quieres empezar con cómo, o sea, qué estudiaste, si hiciste doctorados, qué has hecho de investigación, un poco. Vale, ok. Hola, antes que nada, yo soy Daniel y bueno, yo empecé haciendo ingeniería en biotecnología en México, donde yo soy de Puebla, entonces la hice en la Universidad Politécnica de Puebla y ahí pues empecé con estas ganas de salir de México para ver otras oportunidades, porque es cierto que mi universidad es pública y una universidad pública de México y una universidad pública de España no va a ser lo mismo nunca. Entonces las oportunidades que teníamos pues eran muy diferentes, entonces yo empecé a buscar estas opciones fuera de México y vi este centro de investigación que estoy actualmente, que se llama FISABIO. Entonces fue que decidí que salí pues allá, vine acá, perdón, y aquí de esa manera llegué a Europa. Pero en México hice estancias en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y en un centro de investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que yo hacía era buscar variables en el ADN que fueran un factor de riesgo para sufrir ataques al corazón, y también en la parte de biología de la reproducción veía sobre ovario poliquístico y cáncer de testículo. Una vez estando aquí, yo venía a hacer solo el TFG, pero después me enamoré de la ciudad y mi jefa es súper buena onda, entonces ya me quedé para hacer el máster y actualmente lo terminé y estoy haciendo el doctorado, pero durante el doctorado hice una estancia en Nueva York, en NYU, y ahí estuve también unos 3 meses, y pues a lo largo de la carrera también he estado aprovechando para hacer congresos en diferentes partes del mundo y sería eso. Sí, bueno, en NYU hice inmunología. Vale, pues muy bien. Sí. Y un poco de la doctora Mariana Reyes. Bueno, un poquito lo mismo que Dani, aunque yo vengo con un poco de privilegio porque mis padres también eran investigadores. Entonces, ambos, sí, mi madre bióloga, mi padre médico, pero los dos investigadores. Entonces ya sabía un poquito de cómo funcionaba el médico. Ese privilegio me ha ayudado mucho. Yo hice bueno, mi historia también es un poco un conjunto de factores, tanto la suerte como la buena voluntad, como el abrirse al mundo, y eso es algo que yo siempre intento transmitir a mis estudiantes, estar abiertos a las posibilidades del mundo, porque eso es súper importante, ¿vale? Yo empecé en México en la carrera de biología. A mí me gustaba muchísimo la biología, mi madre era bióloga, estaba enamorada de los animales y demás. Y estando en biología el primer año, encuentro una amiga que me dice: oye Mariana, fíjate que abrieron una carrera nueva que se llama Ciencias Genómicas, súper nueva, tan nueva que no existía en ningún otro lado del mundo. Y esta carrera de Ciencias Genómicas lo que hacía era mezclar estadística, física, un poco de química y mucha matemática y programación. Entonces nos dedicamos a mirar cómo funcionan los genomas, ¿vale? Que era una tecnología bastante nueva en ese momento. Estoy hablando del 2005, no hagan cuentas para saber mi edad, pero hace ya tiempo, ¿vale? Entonces me dice: fíjate que abrieron esta carrera, pero es muy difícil entrar, yo quiero ir a hacer el examen, pero mi mamá no me dejaba. Su madre era muy conservadora, no quería que fuera. Le dije: tranquila, yo te acompaño, no pasa nada, vamos, haces el examen y vemos.
Le cuento a mi padre, oye, voy a ir con una amiga a acompañarla a Cuernavaca, que es una ciudad lejos de la Ciudad de México, a una hora, no lejos, pero a una hora. La voy a acompañar y mi padre me dice, él siendo médico sabía de qué iba, yo no tenía ni idea. Me dice, Mariana, si vas a ir, haz el examen. Digo, no, pero es que es muy difícil, yo no he estudiado, eran 3 semanas para el examen. Tú hazlo y vemos. Y así fue. Hice el examen, me avisan que me quedé para la entrevista porque es una carrera bastante, todo el mundo quiere entrar. Éramos 300 aspirantes y quedamos 29. Me dice, pues hice el examen, tenía todo fresco de la carrera, no es que fuera yo muy brillante, pero tenía todo fresco del primer año de biología. Y me llaman a la entrevista, voy a la entrevista, yo llegué, iba vestida pues casual, así, y todo el mundo traje algo. Y yo dije, madre mía, la que he liado. Pues no, les gustó mucho verme con un libro que yo estaba leyendo, una novela en ese momento, y uno de los, me acuerdo muy bien, uno de los investigadores principales decía, bueno, ¿y tú lees así? Y dije, bueno, sí, me gusta mucho la novela policíaca, por ejemplo, eso es la que mi madre, que leyó un montonazo. Y vio a mi madre con un libro y a mí con otro, y le dice a mi madre, ¿y tú lees tanto? Sí, que sí, mi madre siendo investigadora. Yo creo que mi madre me ayudó a entrar a la carrera, porque la primera pregunta de la entrevista fue esa, si nos gustaba leer, etc. Y quedé en la carrera. Ahí fue donde me puse a ver de qué iba, ya sabiendo que iba a cambiarme, y desde ahí salí de mi casa. Yo tenía 18 añitos y en ese momento me fui a Cuernavaca. Terminando Cuernavaca después de 5 años, bueno, la verdad es que también es una carrera muy buena, es la carrera de las Ciencias Genómicas en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, también es pública, pero es un centro de investigación internacional. Entonces hay muchísima gente que viene de todos lados y hay contacto de todo tipo. Y afortunadamente cuidan muchos estudiantes porque te hacen tener contacto con personas afines. A mí me interesaba mucho la biología y la simbiosis y demás, y vino Pilar Francino, que es una investigadora top de Fisabio, jefa de Dani, a México, tuve una colaboración con ella, estuvimos viendo temas afines, y ella fue la que me dijo, oye, pues para seguir tu carrera te puedes venir a España. No funcionó. La primera vez que me invitó, yo todavía no terminaba la carrera, entonces no pude postular a ciertas becas. Me puse en contacto con Andrés Moya, que fue mi director de tesis, pero no funcionó, y en ese momento yo había dado por muerto ese tema, y me fui a trabajar a Estados Unidos. Me invitaron en Baylor College of Medicine en Houston, Texas, con una PI muy importante, y la verdad es que en ese momento para mí fue un poco frustrante porque no lo pasé muy bien, no me gustó mucho el trabajo en Estados Unidos, pero me dio mucha perspectiva, ¿vale? El trabajo en México y en Estados Unidos es muy distinto al trabajo europeo, Dani no me dejará mentir. Allí era, tú vives para trabajar, y aquí en Europa todo el mundo, ustedes no lo ven porque están dentro del programa, y qué bueno, es un privilegio, pero aquí también se puede compaginar la vida con el trabajo. Y eso es una cosa maravillosa que yo valoro mucho, después de haber pasado por este. El punto es que en Estados Unidos no me fue muy bien, no estaba yo muy contenta, yo estaba por volver a México, cuando me dicen, oye, que en España están ahora saliendo las becas Marie Curie ITN, que son Innovative Training Networks, son redes de entrenamiento, y vamos a probar, y si quieres postularte, te postulas y miramos. Me postulé sabiendo que ya había terminado mi etapa en Estados Unidos, y afortunadamente me dieron esa beca. Y es una beca maravillosa. Me la dieron para empezar el máster y los primeros 2 años del doctorado. Y es una beca súper chula porque aquí lo que hacen son redes de interacción de diferentes países. En esta específica de simbiosis éramos 14 7 PIs con 14 estudiantes de doctorado y un postdoc. Y la idea de estas networks, de estas redes, es interaccionar entre todos para avanzar en temas específicos científicos. Y estuvo también muy chulo porque ahí me tocó viajar pues a 14 diferentes sedes. Estuve un mes en Viena trabajando en microscopía, un mes en París en la Universidad de Pierre y Marie Curie trabajando en otros temas, en UK, en Bremen, o sea, estuve moviéndome un montón, y eso también me dio mucha perspectiva. Estuve en Portugal y claro, éramos 3 españoles porque éramos 2 mexicanos y un alicantino, representando a España, y todo el mundo quería venirse para acá por el clima y demás. Imagínense a los de UK, ya todos se querían venir aquí, y muchas de uno estaba en Mallorca también estuvo mucho tiempo, y la verdad es que estas becas abren muchísimas puertas que lamentablemente no es tan fácil en países latinoamericanos, en México principalmente. Es mucho más difícil tener conexiones cercanas y llegar pues
cantidad de movimiento que puede haber aquí en Europa no se compara simplemente por el espacio geográfico. Es tan pequeñito todo, entre comillas, y estamos todos tan cerca y es tan fácil llegar de un sitio a otro, y allá no es tan fácil. Y también las colaboraciones son mucho más fáciles por acá. Entonces, a mí me gustó muchísimo. Yo venía por un año a hacer el máster, luego 3 para hacer el doctorado. Llevo, este agosto cumplo 15 años aquí, porque me he sentido bastante valorada, me gusta mucho el trabajo que hago, pero también me ha abierto muchísimas puertas este networking, que es súper importante. Y bueno, esa es mi historia a grandes rasgos. Yo sé que no hay mucho tiempo, pero ahora me dedico mucho no solo a mi trabajo, donde yo trabajo con microbiomas y hago Big Data, analizo datos. Básicamente mi trabajo como bioinformática es analizar datos ómicos, que cuando quieran entramos en detalle a lo teórico, pero ahora estamos en otros temas. Pero no me olvido de mis raíces. También intento colaborar con México. Tengo allá varios estudiantes de máster. Tengo un estudiante de doctorado que está ahora en su último año. Es bastante complejo porque tengo que conectarme en la noche mientras él se conecta en la mañana para interaccionar. Pero eso también me ha ayudado a mí y a él a abrirnos puertas. Él ha venido a España, conoce a toda la gente de aquí. Networking, de verdad, yo se los digo a todos, conozcan a la gente, no, atrévanse a hablar, atrévanse a escribir correos, que esto me interesa, que esto pues es muy importante, que conozcan a su entorno, las cosas que les interesa, que les abre muchísimas puertas. Y bueno, a grandes rasgos, ahí está mi historia de cómo llegué para acá, y la verdad es que me siento muy afortunada porque me gusta mucho el tipo de trabajo que se puede hacer. Vale. Pues muchas gracias por la presentación de ambos. Ahora vamos a dejar que presenten los estudiantes. Primero vamos a pasar con Maya, que primero nos va a hablar de Susana López Charretón, una viróloga de México que ha investigado sobre rotavirus. Entonces, cuéntanos. Sí, Susana López Charretón es de la Universidad Nacional Autónoma de México y es viróloga. Entonces trabaja mucho todo el tema de biomedicina, virología. Y el rotavirus, si no lo conocéis, es un virus que afecta muchísimo a niños. Es un virus mayormente pediátrico que genera diarrea grave en niños. Entonces ella empezó a estudiar el rotavirus y los mecanismos de replicación viral, de infección y de respuesta viral, para luego desarrollar vacunas y tratamientos a esta enfermedad que es altamente mortal en niños. ¿Y qué nos cuentas sobre Nubia Muñoz, colombiana médica? Investigación sobre cáncer de cuello uterino y VPH. Sí, es una epidemióloga muy reconocida porque fue nominada al Premio Nobel de Medicina en 2008 y le han dado premios de la Fundación de BBVA, y básicamente a lo que se ha dedicado ha sido estudiar el virus del papiloma humano, que es un virus de transmisión de contacto directo que se ha determinado que tiene muchísimos tipos, y ella ha determinado los más importantes, que son el 16 y el 18, que son variantes del virus del papiloma humano que causan cáncer de cuello uterino. Entonces, a partir de esta determinación de los tipos de virus, se ha podido determinar utilizar vacunas y generar vacunas para el cáncer de cuello uterino y evitar un 70% de mortalidad de cáncer a partir de esta enfermedad. Y tú, Andrea, vas a hablarnos de Manuel Elkin Patarroyo, un inmunólogo y patólogo colombiano que desgraciadamente falleció el año pasado, en 2025. Bueno, lo de Manuel Elkin Patarroyo fue que él desarrolló la primera vacuna contra la malaria, la SPF66, y actualmente no se aplica esta vacuna porque hay nuevos modelos. Y también él fundó si no me equivoco, el Instituto Nacional de Inmunología de San Juan de Dios en Bogotá. Entonces ahí fue donde desarrolló esta vacuna. Y sobre María Elena Botazzi, de Honduras, una microbióloga que investigó sobre vacunas para enfermedades desatendidas. Sí, ella fue la que desarrolló la vacuna Corbevax, que fue la primera vacuna del COVID sin una patente para que fuera utilizada en países subdesarrollados, y fue nominada a un premio Nobel por este descubrimiento. Vale, pues aquí tenemos unos pocos investigadores latinoamericanos. Muchas gracias por aportar información. Ahora vamos a pasar un poco al siguiente bloque, que sería un poco de debate de cuáles creéis que son las dificultades que se presentan. ¿Y Cristian? ¿Qué Cristian? Vale, ahí estamos.
Nada, tranquila. Cuéntanos, yo realmente lo que vengo a hablar es de Bernardo Alberto y de Luis Federico, ¿vale? Que nosotros lo que queremos reivindicar un poco aquí es que desde Sudamérica nosotros no le damos una gran importancia al tema de la innovación tecnológica, sino que al final es tener las ideas claras, y justamente estos casos son de premios Nobel. Fue Bernardo Alberto el primero en conseguir el premio Nobel latinoamericano, por lo tanto es un orgullo y una satisfacción el saber que con todas las investigaciones que tenemos nosotros, y justamente él en la Universidad de Buenos Aires, con los recursos escasos que son en Latinoamérica, pues logramos conseguir ese primer premio Nobel latinoamericano en el tema de, bueno, en el caso de Luis en química y en el caso de Bernardo en fisiología. Y detectamos cosas muy importantes, como es el funcionamiento del metabolismo del azúcar. En ambos casos ha logrado un desarrollo bastante importante a nivel internacional, podemos decir, porque logró hacer entender los ciclos, cómo se forma, cómo se sintetiza, cómo el cuerpo puede transformar todos estos tipos de azúcares, y al final con todo eso lo que vimos fueron los ciclos de todas las cosas, cómo funcionaban dentro del cuerpo. Estos investigadores con escasos recursos dieron pues una idea clara de que sabemos lo que buscamos, vamos a por ello y vamos a buscarlo. En Europa sí que es verdad que tenemos a nivel de investigación un poquito más de amplitud, a nivel valores éticos, morales, que nos permiten un poquito más, pero sí que es verdad que ellos se reivindican un poco como el origen de que nosotros podemos, y que al final el conocimiento no es de una sola región, no es de países desarrollados, sino que son de las personas con ideas claras y con unos conceptos muy bien formados, y al final la lectura es lo que les llevó a ellos a todos estos grandes premios Nobel. Reivindicamos otra vez y repito los nombres, que es Bernardo Alberto y luego Luis Federico, que son premios Nobel, ambos de Argentina y de Buenos Aires, con la escasez de los recursos. Ahora sí, muchas gracias por las presentaciones de los investigadores. Y ahora sí, pasamos al siguiente bloque de un poco de debate de cómo se encuentra la situación actual en la investigación en Latinoamérica. Y con esto primero quería preguntar a los investigadores, que sois los que más conocéis sobre esto, ¿cómo describiríais cómo es la situación actual que ahora mismo se presenta en Latinoamérica siendo científico? A ver, en mi caso concreto, la verdad es que bastante bien. No te voy a decir que perfecto, pero ha mejorado un montón. La tecnología está ayudando en todos los niveles, al menos en el área en el que yo me muevo, ¿vale? En el área de ciencias genómicas y medicina, sí que hay diferentes centros nuevos, hay investigadores nuevos, todos aquellos que salimos de ciencias genómicas también, está el INMEGEN, el Instituto de Medicina Genómica, etc. Hay muchos nuevos grupos, nuevos institutos, y realmente está subiendo un montón. Y creo que es súper importante un punto que dijo, ¿recuerdas tu nombre? Cristian. Es súper importante, las ideas están ahí, la inteligencia está ahí, todo, inclusive pues, lo trabajadores que somos, porque es verdad que somos muy trabajadores y todo está ahí. Entonces a lo mejor es simplemente buscar la manera de que sobresalga un poquito más, pero hay claros ejemplos, todos los que acabamos de comentar, de gente que lo ha hecho perfectamente bien, sí con sus limitaciones, efectivamente, pero que no es un tema tan geográfico específicamente, ¿no? Todo mundo puede tener las ideas brillantes que lo lleven a hacer lo que vemos ahora con los premios Nobel. Dicho eso, sí siento que va más. Tengo amigos de mi edad que están ahora ya como jefes de grupo y que están abriendo muchas puertas, que están pidiendo muchos proyectos internacionales, que ya la globalización ha ayudado un montón, ya los estudiantes se mueven por todos lados, antes no era así. Entonces, todo esto hace que la ciencia vaya más y mejor, al menos en México, es lo que yo puedo atestiguar. Bueno, yo voy a opinar un poco en la otra parte porque estoy completamente de acuerdo con Mariana que hoy en día la facilidad que tenemos de salir, no solo en México, sino en muchos lados e ir a otros países, pues nos ayuda mucho para poder formarnos y regresar a nuestros países con un currículum, también aquí en España, no solo en México, que sales de un lado y cuando regresas te da puntos para pedir una beca o cosas así, pues te ayuda muchísimo. Pero yo un problema que le pondría quizás es cómo afecta la inseguridad a la ciencia. Por ejemplo, hace no mucho vino un investigador de México y decía, él hacía cosas de agronomía y nos decía que para ir a tomar muestras de campo le tenía que pedir permiso a los narcos. Ya ni siquiera al presidente del pueblo o algo así, sino a los narcos para que no se molestaran o no lo fueran a matar por estar tomando muestras de tierra, etc. Entonces, por ejemplo, un poco mi situación, no es que me pasara algo de delincuencia, pero cuando yo hacía mis prácticas en México,
de donde yo vivía hasta donde era el centro de investigación me hacía 3 horas de ida, 3 horas de regreso. Porque si me iba por otro lado, ahí era una carretera federal que te podían asaltar. Si tomabas un bus, se suben a los buses y asaltan. Entonces, yo pondría o expondría más esa situación en el que la inseguridad o los problemas nos están afectando directamente a los científicos, ¿sabes? Y pues eso, que muchas cosas las manejan ellos, o sea, el mundo del narco. Claro, yo no me quiero meter mucho porque yo como española no sé ni un cuarto de lo que pasa, pero entiendo que será diferente dependiendo del caso. Estamos como metiendo a toda Latinoamérica en un mismo saco, pero no debe ser igual la situación que hay en México, que en Argentina, que en Honduras, que en Venezuela. Efectivamente, hasta yo jamás había escuchado algo así, ¿entiendes? Yo soy de la Ciudad de México, yo también me muevo en otros, a eso me refiero, sí, totalmente de acuerdo contigo. Sé que sucede, por supuesto, para nada lo negaría, sé que es un problema real, en mi vida yo he escuchado algo así, y afortunadamente no me ha tocado algo así, ¿me entiendes? Pero sí que Argentina, por ejemplo, está súper a tope ahora, porque Cuba ni se diga, problemas políticos aparte, pero Cuba tiene los mejores médicos del mundo, ¿vale? Entonces, hay un montón, hay pros y contras como en todo, el problema político global está cada vez peor, pero en todos lados. Definitivamente no podemos ver datos en los sacos. Son casos particulares donde definitivamente necesitamos un montón de trabajo, pero o sea, a mí también me sorprende, ¿me entiendes? Hay de todo y definitivamente por todos lados, decimos en México, en todos lados se cuecen habas, ¿no? O sea, hay unos problemas distintos en cada región. Claro. ¿Y consideráis que hay alguna ventaja o desventaja en estar en una carrera científica en Latinoamérica que en otros sitios? Bueno, yo diría que una carrera científica en muchos lados no es muy valorada generalmente. O sea, ser investigador, llámese Latinoamérica, antes era Estados Unidos el top. Decías, guau, yo me quiero ir a Estados Unidos y ahí me voy a ir súper bien, voy a ganar mucho dinero, pero ahorita con esos cambios del presidente y todos los recortes está haciendo que toda la gente que había de España o de otros lados están regresando acá, porque creo que la ciencia normalmente no se valora. Cuando fue lo del COVID, ahí sí un poco, miren los científicos, pues están ayudando, bien por ellos, pero después se nos olvida que un país pues también depende mucho de su desarrollo tecnológico y científico. Entonces yo diría que hay países que sí lo apoyan mucho, pero que en su mayoría, y no solo Latinoamérica, se ve afectado cuando o no tienes una ventaja por ser científico. Es como yo lo veo, no sé. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Vale, entonces, nosotros al final, bueno, dependiendo un poquito de lo que ustedes han comentado, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, mi carrera es administración de empresas, ¿vale? Nosotros tenemos la figura de project manager, ¿vale? Por lo tanto, ¿ustedes consideran que dentro de lo que es todo el ecosistema iberoamericano o LATAM más en concreto, ¿vale? Es necesaria esa figura de project manager para presentar todos los proyectos de investigación de I+D y que les podamos ayudar, asesorar y poder enfocarles como directamente hacia dónde tenemos que ir, en qué camino es, de qué manera correcta podemos elaborar todos los proyectos, cómo pueden aceptar las subvenciones que se establecen dentro de Europa? Definitivamente me parece un punto súper importante. Porque nosotros como investigadores nos encantan los arbolitos, los DNS y demás, pero la burocracia y esto es que es compleja para nosotros. Yo siempre digo, yo soy de números, o sea, no, mi hijo ahora está en arte, digo, hijo, yo soy de números, ¿vale? No, hay cosas, tú no puedes ser buenazo en todo, ni manejar todo. Y regreso a mi primer punto, la colaboración y los conectes son muy importantes en este sentido. Mira, fíjate que en la Universidad de Valencia, que es donde yo hice mi doctorado, sí que hay un grupo ahí que son los que se encargan de mirar todo esto. Ellos, no me acuerdo ahora específicamente cómo se llama, pero tienen muchos project managers que te dicen qué tipo de opciones hay, a qué becas puedes optar, qué papeles tienes que rellenar, pero creo que falta, definitivamente, porque hay muchos investigadores nuevos, por ejemplo, que no tienen idea, entonces quitan mucho tiempo, algo valioso por un lado, porque están dejando de lado la ciencia que hacen y que es importante. Y por el otro lado, a lo mejor no lo hacen de la mejor manera o lo más eficiente, etcétera. Definitivamente es algo súper compatible con nosotros y que hace mucha falta. Porque nosotros, por ejemplo, sí que es verdad que dentro de, bueno, ahora comentas en el tema de Fisabi, porque yo estoy bastante conectado con ellos, entonces lo que nosotros vemos ahora es la bioética, que está pues un poquito más globalizado. Entonces la bioética al final lo que define un investigador es el poder establecer unas normas de investigación en un determinado país. Sí. Me equivoco, me corriges, Claro. ¿vale?
Entonces, hay países que restringen un poco más eso o hay países que dan una cancha más amplia para todas las investigaciones, ¿no? Entonces, de manera personal o a título personal, pues, ustedes como investigadores, o sea, ¿en qué punto podrían encontrarse ante una situación de manifestar más el bien común o la investigación como tal por restricciones del país? O sea, ¿seríamos capaces de cambiarnos de país o qué podrían hacer ustedes, por ejemplo? Ahí sí que lo veo más complejo porque pues todo va por política de cada país, ¿no? O sea, los mismos estudios que se hacen en Estados Unidos se pueden hacer en China y viceversa, y aquí ni te cuento, ¿no? O sea, aquí está todavía más en pañales. Entonces, eso lo puedes ver como una ventaja o desventaja, porque los americanos que quieren hacer cosas raras se van a China y las hacen allí, ¿vale? Entonces, al final es algo muy importante que a lo mejor lo que se necesitaría sería unificar todo este tipo de normas, o sea, la ética tampoco es subjetiva, ¿no? Quiero pensar que tiene que haber un poquito de acuerdo de lo que es ético y no, y ponernos todos de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? No tengo la menor idea. Es un tema súper complejo que va más allá de investigación, sino de política, detrás de los institutos, detrás del gobierno, etc. Y ahora, no quiero ser negativa, pero el mundo está un poco complicado como para, el enfoque no es ese. Pero, desafortunadamente, ¿no? Ustedes acá, por ejemplo, han experimentado lo del tema de, o sea, mi pregunta es, a ver si puedo ser claro, que el tema de la bioética, Sí. ¿vale? En los investigadores como que se da un poco en la superficie, ¿no? Que no se interioriza tanto, Totalmente. ¿no? Sí, Entonces, totalmente. ¿creen necesario una formación, un curso formativo para que el investigador sea un poco más consciente de todo lo que restringe o permite? Sí, fíjate que yo he el visto país? que en general los investigadores se acuerdan de la bioética cuando se les dice, pero a lo mejor no puedes hacer este proyecto porque implica algo ético y entonces tienes que firmar muchas cosas. Ahí es cuando nos preocupamos de, vale, y se puede, se debe, demás. Por supuesto que creo que es importante. Fíjate que en ciencias económicas sí que hay un curso de bioética muy importante y es parte de lo que nos enseñan como parte de la formación de licenciatura, pero no se ve mucho. Entonces, por supuesto que lo creo indispensable inclusive. Y nosotros al final, gracias por la contestación, Claro. nosotros al final, por ejemplo, desde la perspectiva, porque, bueno, yo al final lo que tengo es un grupito, una asociación que al final es Pangea, intentamos abarcar toda la parte multicultural, entonces lo que hacemos son investigaciones de emprendedores, jóvenes, juveniles, cualquier tipo de persona de cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que nos encontramos con este impedimento, ¿no? Con la barrera de la ética, Sí. que al final ellos pues están instruidos desde pequeños a una ética, a unos valores, una moralidad, ¿vale? Y de repente le trasladamos a otra, ¿no? Entonces como ven o más libertad o en otros casos ven más restricciones, Claro. ¿no? Entonces sería como interesante el talento, como ustedes bien han dicho y como yo he presentado a estos dos tipos de, al final, de investigadores que han tenido su premio Nobel, ellos han podido focalizar todo lo que es su conocimiento a poder engrandecer todo eso y darle en la perspectiva no solo del término de las personas de la TAM, ¿no? Sí. O sea, al final Iberoamérica, porque al final somos todos un conjunto. Totalmente. Y nosotros ahora, por lo que has comentado en Fisabio, lo que he visto es que hay muchos proyectos internacionales y la globalización que nosotros comentamos o que vemos no sería como un impedimento porque al final, quiero decir, pues como ha comentado, el tema de China, ¿no? Ellos tienen permiten muchas más cosas dentro de ellos, al final es el bienestar común que puede, pues si hay que Implicar sacrificar mucho, muchas exacto. cosas, pues el bienestar común podemos hacer muchas investigaciones, ¿no? Entonces, el que ustedes se comuniquen desde el país de España o de cualquier otro tipo de país, de México, de Ecuador, yo soy de Ecuador, implica que esa comunicación se pueda romper en algún punto, ese vínculo de decir, bueno, tenemos determinadas creencias o determinados valores que se van a ver en un momento confrontados, Sí ¿no? y no. Mi respuesta rápida sería que no, porque la mayoría de la ciencia no se hace tan experimental y tan jugando con los límites de la ética, ¿vale? O sea, la mayoría de la ciencia está un poco estandarizada. Nosotros trabajamos con humanos, con muestras de humano, con microbiomas de humano, y la verdad es que tienes que dar respuestas y demás, pero no es complicadísimo. Dani te lo sabrá decir mejor. Lo que sí es que son pocos los proyectos que realmente rebasan o que impiden que se hagan de acuerdo a la bioética o que tenga mucha ética detrás que tenga que ser regulada como para que sea un impedimento real. Al menos todos en los que yo he trabajado en el momento, es que tengo el privilegio de trabajar en un servicio de informática, entonces tenemos proyectos de todo tipo, ¿vale? He trabajado con los delfines del oceanográfico, trabajo con cerditos, viendo la microbioma de los cerditos y si son aptos para comer y si ellos están felices, etc.
he trabajado con bebés, leche materna, ahora acabamos de publicar un artículo con la NASA, trabajando con piedras, etc. O sea, nunca, con todo este panorama y esta diversidad de proyectos, no he visto yo un problema ético que afecte directamente al tipo de trabajo que yo esté haciendo. No yo sé creo tú, que Daniel, el hecho cuando son niños ya impone un poco más de, si vas a trabajar con niños, aunque sea microbiota, aunque sea una muestra de saliva, tener un poco más cuidado por el simple hecho de ser niños, pero como tal, rayar a pasar un límite ético, lo veo difícil. ¿Verdad? Sí, No sí, hemos, sí. no hemos, al menos nosotros no nos hemos topado. A lo mejor con animales sí debes tener un poco más de cuidado cuando trabajas con, no sé, un cáncer en animales, pues sí debes tener más cuidado con eso, pero en humanos yo lo veo muy difícil que presentes un proyecto a una organización y te animes a hacer algo tan... Sí. También es verdad que sabemos dónde están los límites, entonces ni siquiera pedimos Claro, sí. ¿no? Simplemente no se piden porque sabemos que por ahí no va, pero o sea, no lo van a aceptar. Entonces, creo que es menos un problema, pero por supuesto que es súper importante, mínimo saber qué es la bioética y cómo ser consistente con el trabajo que haces y los proyectos que se llevan a cabo. Y luego ya la última pregunta, perdón, es que Tranquilo, te voy a preguntar. Nosotros, bueno, aquí tenemos compañeros también que estudian el tema del marketing y entendemos que el neuromarketing, ¿vale?, está dirigido como dentro de la parte de investigadores, ¿no? O sea, la ciencia lo que hace es establecer reglas o normas de cómo funciona el cerebro para aprovecharnos de eso, ¿no?, para intentar vender. Entonces, actuando como de manera global del mundo como se encuentra hoy en día, ¿no sería viable el encontrar el neuromarketing, pero establecido hacia el lado contrario, hacia la salud sería lo de la máximo, persona, es la de las utopía. neuronas, del cerebro, ¿no? Sí, O sea que porque sí. el neuromarketing es como cualquier superpoder. Usarlo para bien y es maravilloso, usarlo para mal y pasa lo que está sucediendo ahora, ¿me entiendes? Claro. O sea, está simplemente teniendo un feedback de todos lados, un bombardeo de todos lados de cosas no necesariamente positivas, ¿no? Entonces, algo donde tu algoritmo de Instagram te muestre mejor cosas biológicas o los comerciales que hay para los niños pequeños sean de médicos o de reciclar, etcétera, por supuesto que sería algo muy importante. La inteligencia artificial yo creo que está ayudando un montón, en el sentido que tú puedes hacer o crear ciertos prompts, ciertas, yo qué sé, como lenguajes para intentar hacer el bien. Sí. El problema también es ético aquí, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto llame más la atención que todo lo demás? Entonces, me imagino. y el problema real es que detrás de todas estas plataformas gigantes están personas que no necesariamente tienen los mismos intereses que nosotros, como científicos. Y dentro de lo que, bueno, de lo que usted ha comentado del tema del Big Data, Uh-huh. o sea, nosotros al final hacemos estudios poblacionales, ¿vale? Y lo que hemos visto es que nosotros reclamamos mucho hoy en día lo del tema del cortisol y bueno, pues estamos llenos de estrés y nos dan muchas técnicas, muchas variables, muchas soluciones, ¿vale? Pero al final nosotros lo que intentamos corregir es las soluciones a la enfermedad, ¿no? Poner entre comillas enfermedad. Intentamos resolver eso, pero de manera preventiva. O sea, nosotros podemos utilizar todo el tema de Big Data y demás. ¿Y ustedes hacen uso de la IA o hasta qué punto la IA puede ser beneficioso dentro de su campo? Mira, por ejemplo, yo te cuento mi historia. Yo la verdad es que hago mucha programación, soy bioinformática y lo que hago es programar para contestar preguntas biológicas. Pues la IA me ha ayudado muchísimo. O sea, antes tengo este nuevo proyecto de RNA-seq, secuenciación de RNA. Y lo que quiero es comparar entre diferentes grupos, yo qué sé, bebés contra adultos. Vale, pues entonces escribo mi programa en R y me pongo a explorar y me acuerdo de la libre, no me acuerdo, tengo que ir a buscar, etc. La IA me facilita mucho el trabajo, en el sentido que le digo, oye, Perplexity o ChatGPT o Gamma, lo que tú quieras, avísame o dime un pipeline para hacer este tipo de análisis. Es una herramienta que ayuda muchísimo si la sabes utilizar. También he tenido estudiantes que me entregan el ChatGPT que dice, aquí tienes que ponerle, eso no, jamás, ¿vale? Pero sí que me ayuda un montonazo. Una vez que ChatGPT me da un código, yo miro, entiendo, sé exactamente lo que está haciendo y a lo mejor lo que me está diciendo no tiene nada que ver con lo que yo quería. Pero eso lo sé gracias a que sé interpretar el código y sé lo que quiero y sé hacia dónde voy. Entonces, como herramienta ayuda un montón. Estamos acelerando el proceso de producción muchísimo, y lo digo por mí y mis compañeros de la informática.
con los que trabajo. Estamos asombrados de lo rápido que vamos con muchos temas, pero para nada es lo que el típico nos falta al trabajo, eso no es verdad, porque necesitas entenderlo, necesitas apoyarte de ella, pero tú tienes, ¿sabes? Ahí lo importante, la cabeza, y Dani, no me dejas mentir, es una buena herramienta, pero definitivamente necesitas estar detrás. Sí, y yo también para mis estudiantes de la universidad trato de impulsarlos a que sepan usarlo, pero conscientemente. O sea, si, lo mismo, si paso un trabajo que les pedí esto es hecho por inteligencia artificial, 98% inteligencia artificial, 2% humano. Solo yo trato como a mis estudiantes hacerles imágenes cool para llamar más su atención, o miren, vamos a ver si de una secuencia de aminoácidos de una proteína podemos ver la secuencia de ADN. Entonces yo la uso más que nada para eso, y también para códigos, pues también lo uso para eso, sí. Sí. Y vosotras, May y Andrea, desde vuestra perspectiva como estudiantes de tercero, o sea, ¿qué pensáis? ¿Cómo vais a hacer todo el tema de investigación? Si os queréis meter en ese área respecto a la situación en Latinoamérica. ¿Pensáis, no sé, meteros más por aquí, meteros la Latinoamérica? ¿Qué sé? A ver, yo en lo personal, a mí me gustaría volver, obviamente, a Honduras para poder traer todo mi conocimiento a Honduras y poder ayudar a la gente que no tiene la oportunidad de irse del país, estudiar y luego volver, porque claro, el hecho de que yo esté aquí presente es mucho en un país como Honduras, que la mayor parte de la población es pobre, no tienen tanto la oportunidad ni tanto como el privilegio, más que todo, de estudiar fuera y tan siquiera estudiar una carrera científica. Entonces a mí me gustaría estudiar y formarme, porque claro, en Honduras no lo puedo hacer, ese es el problema de todo esto, que en Honduras no hay, no es que no haya educación, porque sí que la hay, pero no es el enfoque invertir en las ciencias si el problema está en educación básica de primaria. Entonces a mí me gustaría traer todos mis conocimientos, hacer todo lo que pueda, estudiar más aquí, trabajar y luego ya invertir todo eso a Honduras, traer de vuelta todo lo que he ganado. No sé si Maya quiere comentar algo. Bueno, la verdad estoy de acuerdo contigo en todo eso, y también yo siento que depende mucho de lo que quieras hacer, porque hay cosas que en Latinoamérica se investigan que aquí no, y viceversa. Es decir, por ejemplo en LATAM hay muchas enfermedades endémicas o problemas endémicos de agronomía y todo eso, que aquí, o sea, si tú te quieres dedicar a eso y tienes vocación por investigar eso, pues tendrás que volver, ¿no? En comparación a quedarte aquí y todo eso. Entonces siento que depende mucho de lo que quieras hacer, o hay cosas que aquí a lo mejor sectores o mercados que están un poco saturados, por ejemplo, por decir algo, la bioinformática y la microbiota, que ahora está súper en tendencia, por ejemplo, pero a lo mejor allá está un poco menos conocido y tal, y para alguien que le gustaría dedicarse a eso sería una buena oportunidad ser la persona de inicio. Entonces yo siento que depende mucho del área que te quieras mover, lo que quieras hacer, y obviamente dependiendo de los recursos de cada país o cada zona, pues volver o no depende, la verdad. Totalmente de acuerdo con los dos, y yo solo agregaría que desde donde quieras puedes, ¿no? Al final también la vida, yo también lo veía todo muy bonita, regresa y luego la vida me, exacto, luego la vida me guió por todos lados, y tampoco pasa nada, porque no me olvido de dónde soy, de dónde vengo y lo que puedo aportar. Y te digo, yo de momento tengo estudiantes allí, me cuesta levantarme temprano, no pasa nada, porque lo hago con mucha devoción a lo que me gusta, y también le abres puertas a otras personas, ¿no? O sea, mi estudiante de doctorado viene de Guerrero, la Universidad de Guerrero, una universidad bastante austerita, en un laboratorio muy bueno, con unas personas increíblemente capaces, pero con recursos muy limitados. Y se vino y estuvo, Dani no me deja mentir, estuvimos muy bien trabajando aquí, hizo un proyecto que allá no hubiera podido desarrollar, y ahora él es el bioinformático estrella allí. Y qué guay, ¿no? Qué chulo, que pues para mí es un orgullo, porque podemos avanzar y ayudar de muchas diversas maneras. Entonces yo creo que está súper bonito el plan, ojalá se logre, pero exactamente, pero a lo mejor no, y no pasa nada. Siempre puedes encontrar la manera de regresar y de dar y de aportar algo. Efectivamente, y yo creo que los latinoamericanos somos siempre bien agradecidos, y eso ayuda mucho también a pues reencontrar con todo lo demás. Entonces sí, así lo veo.
No, sí, estoy de acuerdo con ella. Yo también decía, y pedí becas diciendo, "No, es que yo voy a regresar a México, así que apóyenme financiera con dinero". Pero es cierto, o sea, yo soy profesor de Universidad de México y lo mismo, es conectarse y todo. Y pues ya no solo la ciencia, también un tema muy importante es, a mis alumnas principalmente, trato como de que se den cuenta que no es normal que ciertas cosas sigan siendo más una visión machista, que a lo mejor nosotros viniendo allá nos parece normal, pero ahora que estamos acá no es normal. Entonces yo es lo que trato de poner mucha atención en eso de mis estudiantes, de decir, oigan, en el hospital, ¿cómo están cómodos ustedes? Porque son de medicina mis estudiantes. ¿Están cómodos ustedes? Si esto les pasa, si esto le dice a alguien, no está bien, no lo permitan, es lo que también, ya no solo a nivel de ciencia, sino también a nivel de valores, que no digo que en Latinoamérica no se tengan valores, ¿sabes? Pero sí tenemos todavía la mentalidad muchas veces de un poco el pasado. Entonces también llevar ese tipo de cosas sí, básicamente eso, también como reforzar esas cosas que nosotros normalizamos pero no lo deberíamos hacer, creo que es muy importante también hacer. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Ahora, si los estudiantes quieren hacer alguna pregunta, ya que tenemos tiempo, los investigadores. Los estudiantes. O bueno. Pues nada, si queréis dar una pequeña conclusión final de esta mesa redonda. ¿Empieza? Sí, sí. Nada, pues para finalizar yo solo quiero agradecer la invitación, de verdad que me parece muy chulo que tengan estas iniciativas, que tengan un club latino, es la primera vez que lo escucho, ya sé que tengo 15 años aquí, un club latino me parece fenomenal, me parece que es necesario. Justamente esta mañana me comentaban que aquí en Valencia se acaba de abrir un concesionario solo para latinos. Me llamó mucho la atención, ¿sabes? Porque dije, oye, pues ya estamos por todos lados y eso es bastante bueno. Eso, somos una comunidad, da igual de dónde seamos, cómo estemos, el color que seamos, etcétera. La verdad es que nos une nuestra pasión por la ciencia, nos une nuestra pasión por el trabajar, somos muy trabajadores, somos muy capaces, entonces créanselo, ¿no? Esa es la idea, que se lo crean, que luchen por sus sueños, por sus ideas, luego cambian y tampoco pasa nada, simplemente seguir el camino. Y por supuesto cualquier cosa les puedo dejar mi correo, con mucho gusto hablamos, pero decirles eso, que muchas gracias por la invitación y que me encantan estas iniciativas y cualquier cosa cuentan conmigo. Muchas gracias. Vale, pues lo mismo, muchas gracias por la invitación antes que nada, y me parece muy padre que hagan todo este tipo de cosas y tratar de acercar los latinos en este caso con la ciencia, o sea, a través de la ciencia con los españoles o gente europea. Creo que está muy bien, y dejar como mensaje un poco eso, lo que dice Mariana, que pues no por ser de Latinoamérica, por ser de otros lados, pues tienes que tener esa mentalidad o tienes que crecer pensando que tú no vas a tener esas opciones, ¿no? O sea, allá afuera hay un montón de opciones y yo creo que no está fuera de su país, en este caso en Europa, no está aquí quien es el mejor de México, de Colombia, etc. No. Es quien se anima, sí. Lo que decía, quien se anima a mandar ese correo. Yo era bien burro para la escuela, o sea, no me gustaba nada, yo quería ser policía toda mi vida, quise ser policía. Pero bueno, ahora estoy aquí, ¿y por qué? Porque yo mandé un correo que mi compañera, la brillante del salón, no lo hizo. Entonces simplemente anímense y al final todo vale la pena. Sí. Y lo mismo, si quieren, les puedo dejar mi correo y cualquier cosa. Muchas gracias. Y si vosotros queréis añadir algo también. Bueno, de mi parte es que nosotros al final tenemos, bueno, digo nosotros porque me encanta hablar en plural, nosotros somos del término iberoamericano más que LATAM, tenemos Pangea International Solutions, donde nosotros hacemos el tema de Project Manager. Mi hermano es investigador internacional, trabaja en Fisabio, se hizo en Venezuela, entonces, entonces yo estoy como muy vinculado dentro de todo este territorio. Mi primera carrera fue óptico-optometrista y ahora estoy haciendo administración de empresas directamente para enfocarme en lo de Project Manager, y creo que es una vertiente bastante grande en la que nosotros desde la parte de LATAM, desde el conocimiento, y por eso quería exponer estos dos investigadores, que nosotros dentro de los recursos que tenemos hemos visto desde médicos, enfermeros, celadores, un poquito la parte cómo llegan desde allá. Nosotros les instruimos, les asesoramos de una manera directa o indirecta y les ubicamos dentro del mundo laboral. Entonces entendemos, pues como tú decías, nosotros allá estamos
como preparados o muy preparados. Acá el médico llega y está en ambulancia, está en un SAMU y dice, no, a mí me sobra acá el enfermero, el conductor, el todo, porque allá en Latinoamérica nosotros tenemos que hacer de todo, ¿no? Sí, Entonces total. pasa eso, entonces como tenemos como esta destreza, vamos a llamar destreza por ponerle un calificativo, nosotros nos embarcamos pues a todo, ¿no? Vamos a todo, vamos a investigar, vamos a hacer, vamos a crear. Entonces yo creo que es muy importante el que tengamos estas posibilidades y como ha dicho el compañero, simplemente un correo puede facilitar todo eso y yo también les puedo dejar mi correo dentro de lo que es esto, una asociación, para que poder instruirles a todos los que tengan alumnos para poder optar para becas, no solo de España, sino que al final en cualquier parte de Europa, en cualquier parte del mundo que nosotros podamos vernos vinculados por los requisitos que se nos piden, pues poder asesorar, oye mira, necesitas estos recursos o estos estudios. Al final lo que estamos es desinformados y no podemos acceder a determinadas becas por la desinformación que tenemos desde allá, porque allá vemos como el mundo europeo muy desarrollado. Y realmente yo llevo 25 años acá en Valencia, justamente en España, he viajado, he ido, he vuelto, y desde mi punto de vista creo que los países de Sudamérica o la parte de LATAM en general son países emergentes completamente en los que si apostamos por el conocimiento, por la ciencia, podemos estar en otro nivel dentro de muy pocos años. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, si todos podemos apoyar y hacer ese empuje, pues fenomenal. Bueno, mi nombre es Cristian. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y presentar un poco vuestra vida, básicamente, todo lo que habéis hecho. Y pues nada, muchas gracias. Gracias. Vosotros.